días para todos. Bienvenidos a este espacio de reflexión sobre los principios que Dios nos dejó para que creciéramos en el conocimiento suyo. Así que quiero darles la bienvenida a todos los que han decidido unirse a este espacio donde juntamente adquirimos sabiduría de Dios. Esto es sabiduría de Dios, lo que queremos recibir. Así que el único que podemos, en quien podemos confiar como fuente de esa sabiduría es en su Santo Espíritu, en Dios mismo. Así que vamos a decirle: Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esta mañana venimos a ti, Señor, confiados en que esa sabiduría que tú prometiste darle a todo aquel que la pidiera está disponible también para nosotros. Esta mañana te damos gracias, Señor, nos deleitamos y nos gozamos, Señor, estar reunidos como familia, porque eso somos, una familia, Señor, con un mismo propósito, un mismo Padre, una misma intención, y es conocerte a ti, conocer tu voluntad y vivirla, ponerla en práctica. Gracias, Señor, por este nuevo día, por esta mañana. Colocamos todas las actividades, todas las intenciones de nuestro corazón delante de tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. De nuevo, buenos días. Hemos estado hablando acerca del crecimiento espiritual, crecimiento en el conocimiento de Dios. Cuando hablamos de crecimiento espiritual, tal vez a muchos les llegue la imagen como de religión, por lo menos a mí me parecía eso, que espiritualidad significaba religiosidad, pero no es nada relacionado con religiosidad. La religión es un sistema humano, mientras que la espiritualidad se fortalece en una relación personal con Dios. Y esa es la que queremos fortalecer. No queremos fortalecer su relación con una institución, con una denominación, sino con nuestro Señor Jesucristo, quien vive, está vivo. No tendría razón de ser, no tendría razón de reunirnos, de hablar de Dios, si Él no existiera. La verdad, a mí no me interesa mucho hablar de Julio César, no me interesa mucho si eso no me edifica. Si Julio César no existe, pues no tiene sentido que yo dedique mi vida a hablar de un hombre como él. Pero sí dedico mi vida a hablar de alguien que vive y oro para que sea Él el que hable a través mío y que hable a través tuyo. En la medida en que lo conocemos, nos damos cuenta que Él es totalmente real y que está interesado en cada uno de nosotros. Hablábamos también de los obstáculos que podríamos encontrar en el camino del conocimiento de la voluntad de Dios. Decíamos que para crecer en el Espíritu, para crecer en el conocimiento de Dios, era necesario primero recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, depender del Espíritu Santo, orar, buscar a Dios y sobre todo meditar en las Escrituras. Pero también hablábamos de que habían cosas que podían interferir y de hecho lo hacen, como la hipocresía, la apatía, la negligencia para buscar a Dios, la avaricia, la codicia también se convierte en un obstáculo. Es como un parásito que nos quita esa energía que nos permite conectarnos con Dios. La mundanalidad es otro de los aspectos que interfieren en esa relación fluida con Dios. Pero vamos primero a ver qué es mundanalidad. Me gusta utilizar el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Mundanalidad viene de mundanal, perteneciente o relativo a lo humano. Las siguientes son definiciones que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española presenta, y es perteneciente o relativo al mundo. Fíjense bien, vamos a irlo relacionando con lo que las Escrituras nos van a hablar a continuación, que pertenece o está directamente relacionado con el mundo. Eso es mundanal. También se dice de una persona que atiende demasiado a las cosas del mundo, a sus pompas y placeres. Otro significado es perteneciente o relativo a la llamada buena sociedad. Y uno último,
significado que presenta este diccionario es que frecuenta las fiestas y reuniones de la buena sociedad, y también menciona allí mujer mundana. Bueno, entonces ya sabemos que mundanal es todo aquello que pertenece, se relaciona, se identifica con las cosas del mundo, sus pompas y sus placeres. Partamos de ahí, de esa definición. Jesús oró por su pueblo, Jesús oró por nosotros y Él decía al Padre, Él decía: Padre, yo ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, o sea, aún estoy en el mundo, para que tengas mi gozo cumplido en sí mismos, dice, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Juan 17:14 dice lo siguiente: yo les he hablado tu palabra y el mundo los aborreció. Mire que Él hace diferencia entre sus discípulos y el mundo. Yo les he dado tu palabra, yo les he presentado tu voluntad y les he hablado acerca de cuáles son tus propósitos y planes para ellos. Pero el mundo a ellos los aborreció. ¿Y por qué los aborreció? Porque no son del mundo. O sea, no pertenecen a ellos, viven diferente, piensan distinto. Y Él dice: como yo tampoco soy del mundo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, los despreció, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús fue claro en que su reino no era de este mundo, que nosotros no pertenecemos a este mundo. Ellos están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Ahí continúa diciendo: no ruego que los quites del mundo. O sea, no es mi deseo que tú los ubiques por allá en el Tíbet, que los lleves a una vida monástica. No quiero que los que retires del mundo, pero sí te pido que los guardes del mal, porque el mal reina en medio del mundo. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo Jesús. Ellos no pertenecen al mundo, no tienen la naturaleza del mundo. Ellos han experimentado un cambio en su naturaleza, son nuevas criaturas. Así como yo no soy del mundo, ellos ahora tampoco son del mundo. Santifícalos en tu verdad. La verdad de Dios santifica a tus discípulos y tu palabra es verdad. ¿Cuál es la forma que Dios utiliza para sacar a las personas del molde del mundo y trasladarlos al reino suyo? Es a través de su palabra. Santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Y continúa orando. Él está hablando con Dios. Jesús dice: como tú me enviaste al mundo, tú me enviaste con una misión, con la misión de salvar al mundo. Así yo los he enviado al mundo. Jesús dijo: recuerden, mi reino no es de este mundo. La Biblia dice que Jesús fue a la cruz a morir por todos. Luego, las escrituras no son excluyentes. Dios no es excluyente. Algunos pensarían: claro, Él forma un círculo allí cerrado y entonces solamente los que estén con Él, ellos van a ser salvos, o ellos se creen mejor que el resto. Todos los demás son mundanales. Ahora, el cristiano, el creyente, tiene que guardarse de creer que es mejor que el resto. No es ese el mensaje de las Escrituras. Así es que Jesús les dice: cuando una torre cayó sobre unos hombres y murieron, Él les dijo: no crean que porque esa torre los mató, ellos son más pecadores que ustedes. Antes, si ustedes no se arrepienten, ustedes también perecerán. Aquí Dios no tiene mejores estratos. Él no estratifica. El reino de Dios no está estratificado. Dios es incluyente. El reino de Dios incluye a todo aquel que decida apartarse del mundo y acercarse a Él. No excluye a nadie. Somos las personas los que solemos excluirnos, abstraernos de las cosas de Dios. Para que quede claro que no es que Dios sea elitista o que Él tenga un grupo preferidos, porque Jesús dijo que Él iba a dar su vida por el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no es excluyente. Y dice que Jesús fue a la cruz a morir por muchos, por todos, para la salvación de muchos. Porque Él en su omnisciencia, Él sabía, Él tenía el conocimiento de que a pesar de que Él había ido a la cruz
para salvar a toda la humanidad, no todos habríamos de recibir esa salvación, no todos habríamos de aceptar ese regalo maravilloso. Ahí continúa Juan 17:25, dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que me enviaste. Padre santo, Padre justo, el mundo no te ha conocido. Hace diferencia entre los que le conocen y los que no le conocen. Dice, a los que no le conocen, él utiliza la palabra mundo. Los que el mundo no te ha conocido. El mundo son aquellas personas que no han abierto su corazón o han estado en ignorancia o han tenido un velo sobre su rostro que no les permite ver la realidad de Dios, porque esa realidad solo se puede ver a través de Jesucristo. Y Jesús dijo, el mundo no te ha conocido, no tienen conocimiento de ti, no se han relacionado contigo, pero yo te he conocido y estos te han conocido, estos han conocido que tú me enviaste. ¿Cómo conocer a Dios? No se puede conocer a Dios si no es a través de la persona de Jesucristo. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Sin Cristo nadie se puede acercar al Padre. Efesios 2:1 nos dice lo siguiente: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Vamos identificando lo que significa mundanalidad. Mundanalidad es estar influenciado por las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Cuando él habla de príncipe, habla de alguien que tiene una autoridad. No es rey, es príncipe, pero aún tiene autoridad. Y dice que es de la potestad del aire. Está en el ambiente, es espiritual. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es una potestad, tiene una influencia, tiene cierto poder que le ha sido dado, opera de manera espiritual y actúa en aquellas personas que caminan en desobediencia a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Dice que nosotros fuimos parte de ellos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Vivíamos para satisfacernos, para autorrealizarnos. Solo pensábamos en nosotros, teníamos un corazón egoísta y solo pensábamos en darle gusto a lo que el cuerpo nos pidiese. Anduvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. No éramos nosotros los que ejercíamos autoridad sobre los deseos. Eran esos deseos, esas emociones, las que determinaban cómo pensábamos, cómo vivíamos, qué comprábamos, en qué invertíamos nuestro tiempo. Hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Recuerde que heredamos la naturaleza de Adán y Eva, una naturaleza caída, una naturaleza que siempre nos arrastra hacia el mal, hacia lo malo. Una naturaleza que no nos permite diferenciar entre lo justo, entre lo bueno, entre lo santo y lo profano. Y esa era la naturaleza que teníamos. Y esa naturaleza es la que está sujeta a la ira de Dios. Por eso era necesario que Jesucristo fuera a la cruz, para que todos aquellos que creyéramos en Él, que lo recibiéramos, que aceptáramos ese regalo de la salvación, fuéramos libres de la ira de Dios. Por eso en ese tiempo caminábamos no pensando en las cosas del cielo, no pensando en las cosas de Dios, sino pensando en las cosas de la tierra, y éramos por naturaleza hijos de ira. Estábamos sujetos a la ira de Dios, al igual que los demás, dice allí. Así que lo que nos insta es a no olvidar de dónde nos sacó Dios, que no nos envió Dios a juzgar al mundo, nos envió Dios a llevar el mensaje de salvación. Así que Dios no es excluyente, Él desea que todos nos volvamos a Él. ¿Cuál es esa influencia del mundo? Recuerden que aquí es claro, dice que hay una corriente, es espiritual, hay un mover espiritual que arrastra a las personas a vivir de una manera perdida. Dice, Satanás es la mayor influencia.
sobre los ideales en el mundo. ¿Cómo puede uno comprobar que esto es real? La Biblia todo lo que dice es real. ¿Y cómo comprobar que es cierto que hay una potestad en los aires que actúa sobre los hijos de desobediencia? Pues una de ellas es, miren cuáles son los ideales actuales. ¿Cuáles son los ideales que el mundo te presenta? ¿Son coherentes con el carácter de Dios? Miren cómo la gente opina. ¿Cuáles son las opiniones? Esas opiniones están sesgadas. Esas opiniones tienen una influencia espiritual. Cuando dicen, yo no veo de malo nada en esto, cosas que hoy nos aterramos nosotros, espiritualmente sentimos la carga por aquellas cosas. Recuerda que Job tenía una carga en su corazón al ver todas las cosas terribles, Lot, todas las cosas terribles que sucedían en Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué los demás no la percibían? Porque los demás estaban influenciados por ese príncipe que opera en las potestades del aire. Dice, ahora las metas de las personas también son influenciadas espiritualmente, las esperanzas. ¿Cuál es su esperanza? No, mi esperanza es que todos mis hijos lleguen a ser profesionales. No, mi esperanza es tener muchos bienes. Mi esperanza es todas alejadas de Dios. Esa es la influencia que esta potestad ejerce sobre las personas. Las filosofías del mundo, todas ellas están viciadas, están leudadas por una influencia espiritual. La educación, el humanismo, ha colocado al hombre como el centro del universo. El propósito del hombre es el hombre en sí mismo. El hombre se puede gobernar a sí mismo. El hombre es autoenseñable. El hombre es independiente, no necesita a Dios. Vamos a hacerlo todo, vamos a practicar la educación humanista. Eso es lo último de lo cual se habla. Pero esa es una influencia satánica que aparta al hombre de su creador, de su protector, de su proveedor, de su sanador, de su Señor, haciéndole creer que no jamás rendirá cuentas de nada de lo que hace, dice o piensa. Influencia el comercio, influencia los gobiernos, influencia aún las religiones del mundo. El enemigo utiliza las falsas religiones para influenciar el corazón del hombre. ¿Y cómo reconoces una falsa religión? Toda religión que te dé un supuesto camino a Dios diferente de Jesús es una falsa religión. Toda religión que te dé una expectativa diferente a que a través de Jesucristo tú puedes llegar al Padre es una falsa doctrina. Las falsas religiones de este mundo están bajo el control del príncipe de este mundo. Juan 12:31 nos dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Una vez venido Jesús a la tierra, una vez que fue a la cruz, allá expuso las potestades, allá expuso el pecado, quedó allá clavado en la cruz. Y dice, ahora el príncipe será echado de este mundo, será echado de las personas. Cuando este mundo decide, cuando nosotros estábamos en el mundo y decidimos entregarle nuestra vida a Jesús, el enemigo fue echado fuera de nuestras vidas. El enemigo perdió potestad, poder y autoridad sobre nosotros, porque ahora le pertenecemos es a Jesucristo. Colosenses 1:13 dice, el cual Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Recuerden que esa potestad tiene influencia, tiene derecho y autoridad sobre el mundo hasta que el mundo o las personas que conforman el mundo abran su corazón a Cristo, se conviertan a Cristo y Cristo le libra de la potestad de ese gobierno de las tinieblas y le traslada al reino de Dios. ¿Cómo vivíamos antes? En mentiras. ¿Cómo estaban nuestros hogares? Llenos de mentiras, llenos de enojo, llenos de ira, llenos de vicios, de malas prácticas, llenos de deshonra, de murmuración, de envidia,
Todo eso estaba en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque estábamos bajo la influencia del príncipe de este mundo. Pero cuando fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Jesús, el enemigo inmediatamente perdió toda autoridad y gobierno sobre nuestras vidas. O sea que ya los hijos de Dios no vivimos conforme al príncipe que opera en el mundo. Y ahí la diferencia entre el hombre mundano y el hombre de Dios. El hombre mundano vive conforme a las concupiscencias del corazón y siempre está buscando agradar a su cuerpo, agradar a sus ojos, agradar a sus oídos, y ustedes saben que le agrada a la carne. Así que los creyentes ya no estamos bajo ese dominio. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda a Jesús, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Y como lo dicen las Escrituras, pues yo lo digo con toda certeza, con toda paz, sabiendo que no estoy mintiendo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Buenas personas, malas personas, regulares personas, todos bajo la influencia del maligno. Porque el mundo considera buena persona actuar de esta o aquella manera, pero no es el concepto bíblico de lo que es ser buena persona. Jesús dijo: santo no hay ninguno, solo Dios es santo. Así que solamente cuando Dios viene a actuar en nuestras vidas, nos libera de esa opresión, de esa influencia del mundo, entonces pasamos a ser hijos de Dios. Él dijo: sabemos que somos de Dios, así que ya no somos del enemigo, ya no estamos bajo ese dominio, ahora estamos bajo el gobierno de Dios. Y es algo que tenemos que tener muy claro, que ya no vivimos para el mundo, ya no vivimos para satisfacer la carne. Y en cambio, hoy nos gozamos en Dios. Hoy podemos disfrutar de una manera diferente sin que esos disfrutes que teníamos antes nos causen daño. Lo que hacíamos antes, una sexualidad desordenada, nos alimentábamos desordenadamente, bebíamos, todas estas cosas de las cuales buscábamos obtener algo de placer. Hoy en día eso no solamente no nos domina, hoy nuestra sexualidad es diferente. Hoy mi sexualidad es una sexualidad santa y hoy la puedo disfrutar a plenitud, sin heridas, sin dolor, sin consecuencias. Hoy yo puedo disfrutar de lo que Dios me da, los alimentos, los como, los disfruto, los agradezco y ellos no me hacen daño. Hoy yo vivo de una manera diferente, hoy yo disfruto de salir, disfruto de todas las cosas que Dios me dio, pero las disfruto con Él. Ya no es la esclavitud de tener que responder y obedecer a lo que la carne demanda de mí. La carne demanda todo el tiempo que yo le dé placer, pero hoy yo me complazco en hacer todas las cosas en Dios. Nada más delicioso que salir con mi esposa, ya no con una extraña, salir con mi esposa en paz, ir a un restaurante, disfrutar de una deliciosa cena y unirnos para darle gracias a Dios. Ya yo disfruto aún de una salida sencilla, ir a caminar. Todo eso lo disfruto, me lo gozo, pero no estoy sujeto a las pasiones que antes estaba sujeto y era esclavo de ello. Lamentablemente, muchos que hoy se hacen llamar cristianos no viven como cristianos, son solamente cristianos de nombre. Y les voy a dar un testimonio que leí acerca de Alejandro Magno. Alejandro Magno tenía dentro de sus tropas un hombre que también se llamaba Alejandro. Y Alejandro Magno, un hombre valiente. El otro soldado, el soldado era un hombre cobarde, pusilánime. Un día Alejandro se enteró que había un hombre que tenía su propio nombre, así que lo sentó al frente y le dijo, sabiendo que era un cobarde, le dijo: hazme un favor, o te comportas como corresponde a alguien que se llama Alejandro, o te cambias de nombre. Y eso me deja a mí una muy bonita enseñanza.
o caminamos como lo que decimos ser, como cristianos, o mejor nos cambiamos de título, si es que eso es solamente un título para nosotros. Es muy especial. Ahora, alguien preguntaba, ¿tengo yo que abandonar el mundo? ¿Tengo que yo abandonar el mundo si yo me convierto a Cristo? Pues yo le digo lo que le contestaron a esta persona. Si tú vives una fe real, si tú vives una fe de testimonio, si tú testificas de Cristo con tu vida, tú no vas a tener que abandonar el mundo. El mundo te va a abandonar a ti. Todas esas cosas y personas aún te abandonarán. Tus amigos te abandonarán, esa es la noticia que te dejo. Tus amigos te abandonarán, porque te darás cuenta ahí quiénes son verdaderamente amigos, pero serás bienvenido en la familia de Cristo. Así que, familia, vamos a meditar en esto. Ya no somos del mundo, ya el mundo no nos domina. Hoy tenemos a alguien a quien servimos, que se llama Jesucristo. Ya el espíritu del mundo no opera en los hijos de Dios. Y si te haces llamar cristiano, camina como tal. No estoy hablando de denominaciones, no estoy hablando de congregaciones. Si tú dices creer en Cristo, camina como quien cree en Cristo. Y tal vez no tenga Dios que decirte, como dijo Alejandro el Magno, a Alejandro el soldado. O te comportas como alguien que se llama Alejandro, o te cambias de nombre. Así que yo le bendigo en esta mañana, doy gracias a Dios por su vida, oro para que Dios pueda traer revelación de esta palabra a su corazón y al mío, y que podamos caminar como verdaderos cristianos. Que nuestra vida dé testimonio de que en realidad creemos en Cristo, que Cristo es nuestro Señor, que Él gobierna, reina y opera a través de nuestras vidas. No solo en nuestras vidas, sino también a través de nuestras vidas. Oro que la gracia de Dios nos acompañe y nos permita disfrutar en Él. Porque ahora sí podemos disfrutar, porque todas las cosas Él las creó para nuestro bien. Pero las vamos a disfrutar dentro de los parámetros que Dios estableció, que son los que nos convienen, son los que nos bendicen y los que le dan gloria y honra a su nombre. He orado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Familia, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí siempre fieles para escuchar estas reflexiones que tomamos de la palabra de Dios. Así que tengan un tremendo día, que Dios los siga bendiciendo y les guarde.